Hola, buenos días. Gracias por venir. Mira a cámara y preséntate, por favor. Sí. Hola, mi nombre es Manuel Feijóo y vengo por el papel de Andrés. Manuel Feijóo Aragón. Eres el sobrino de Emilio Aragón, ¿no? Sí, uno de ellos. Nieto de Miliki, hijo de Gaby Fofito. Bueno, eso es imposible porque ellos son tío y sobrino. Sí. Ya me acuerdo de ti. Salías en aquella serie, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era? Lo tengo en la punta de la lengua. Colegas. Eso, Colegas. ¿Colegas? Sí, lo sé, no es el mejor título. Pero así eran los 90, inocentes, claros, directos. Bueno, no te puedes imaginar lo que era. Pregúntale a tu madre que seguro que la veía. Y sin Facebook ni Twitter. Bueno, todo el mundo la veía. ¡Oh, yeah! Bienvenidos a los tiempos de la Superpop, el nuevo vale, la ragazza y la tele indiscreta. Los 4 pilares de lectura básica para todo adolescente noventero que quisiera estar al loro de lo que molaba y no molaba en el cine, la música y la televisión. Y si algo molaba en España en los 90 era Colegas. Colegas fue la primera serie juvenil de fenómeno fan en nuestro país. La number one, la pionera por excelencia y a la que luego siguieron e imitaron muchas otras. Colegas fue también un escaparate de talento para toda una generación de actores y actrices, muchos de ellos muy conocidos para el gran público, habituales en cine, teatro, televisión. Algunos son incluso grandes estrellas internacionales, pero no todos los que un día recorrieron las aulas del Instituto Carmona han seguido el mismo camino de éxito que sus compañeros. ¿Y él salía? Este era casi el protagonista. Lo hacía bien, pero luego la cagó y tuvo que dejarlo, digamos que de mala manera, en la 5ª temporada. Lo tenías todo. Colegas arrancó en septiembre de 1994 y estuvo en antena durante 10 años. Millones de espectadores, más de 2.000 capítulos y cerca de 1.500 actores desfilaron por todos ellos. Ocupaban todas las portadas, eran los putos amos del momento. Pero no todo siempre fue así de bonito, en especial para uno de ellos. Algo ocurrió en 1999 durante el rodaje de la 5ª temporada y que acabó con Manu, el chico bueno fuera de la serie. El incidente lo llamaron. Para Manu, desde entonces, todo fue a peor. Estoy con un espectáculo con mi madre Rita y con mi abuelo Miliki. Se pasó unos años en blanco. La familia le dio la espalda públicamente y en privado le mandaron al circo. Durante un tiempo se ocultó tras una de esas barras de bebidas hasta que se calmó el asunto. Después consiguió algunos papeles más, pero nada con la repercusión de esas 5 temporadas que estuvo en Colegas. ¿Y qué fue de esa chica? La que hacía de tu novia. ¿Cómo se llamaba? Lara. En la ficción era conocida como La Pija, pero lo que de verdad la hizo popular fueron sus escandalosas salidas nocturnas, sus declaraciones fuera de tono y los numerosos romances con diferentes miembros del equipo de Colegas. En la última temporada, al final del rodaje, se quedó embarazada, algo que supo rentabilizar en revistas y platós, pero sin revelar nunca la verdadera identidad del padre. La prensa rosa especulaba mientras ella no daba pista alguna y se convertía en carne de reality. Se alejaba así, ella sola, de una profesión que acabó dándole la espalda y olvidándola. Una pena cómo terminasteis los dos. En lo profesional, digo. Aunque como pareja creo que tampoco quedasteis muy allá. ¿Me estás dejando? ¿Así? ¿Después de lo que he hecho? Precisamente por lo que has hecho. ¿Es que no se te ocurrió consultarme? Será una decisión de grupo, no de pareja. No. Tenías que haberlo consultado conmigo. ¿Pero tú no has pensado cómo me puede afectar a mí todo esto en mi carrera? Mira, lo siento, Manu, pero se acabó. Muy bien. O sea que doy la cara y como premio pierdo mi trabajo, luego a mis amigos y ahora a ti. Es eso, ¿no? Entiéndelo, tengo que proteger mi carrera. Si hace unos días me estabas jurando amor eterno aquí mismo. Manu, las cosas cambian cuando menos te lo esperas.
¿Podemos empezar ya, por favor? Me pongo aquí. Empiezo. El que se lo montó bien fue Gil. Mira que salió una buena generación de actores, pero si hay uno que de verdad ha triunfado, es él. Mi tocayo, el hispano-irlandés Fernando William Hill, es desde hace 2 décadas uno de los actores más populares de nuestro país y una de las estrellas más internacionales de los últimos años, tras protagonizar diferentes producciones para Univisión y Telemundo. Pero fue su papel como traficante del cartel de Medellín en la serie Marcos, a la sombra de Escobar, lo que le catapultó a Hollywood, convirtiéndole en el actor franquicia de varias superproducciones. Tan solo en 2 años se ha convertido en el rostro publicitario de numerosas marcas de moda. Cuenta con su propio perfume, acaba de fundar su ONG y tiene listo su primer disco. Pero lo que muchos no saben es que el artista, ahora conocido como will.i.am Hill, también formó parte en sus comienzos del reparto original de Colegas y estuvo relacionado directamente en el incidente. Si me hubieran preguntado en aquella época cuál de todos destacaría por encima del resto, nunca hubiese dado un duro por Gil. Y sin embargo, sí lo habría apostado todo por Marta Salas. ¡Qué chica! Ella sí que era todo talento. Marta Salas era conocida por los espectadores como la rebelde. Su personaje de espíritu inconformista y luchador le permitió mostrar un talento nunca visto en televisión y mucho menos en una serie juvenil. A pesar de las muchas ofertas para hacer cine y dejar la serie, permaneció en ella durante sus 10 temporadas, pero al terminar desapareció de la vida pública para siempre. Poco o nada se sabe de ella desde entonces, solo que dejó una prometedora carrera para vivir la vida fuera de los focos. Los intentos por descubrir su paradero han sido muchos, pero nadie ha conseguido localizarla. Una lástima cómo terminasteis y que perdieras el contacto con todos. Hombre, con todos no. Hay muchos que me demostraron su lealtad y que pusieron nuestra amistad por encima de todo. Conservo muy buenos amigos de la época de la serie. Que sí, que ya está todo ok. Encima de la mesa tengo la licencia. El lunes por la mañana empezamos con la obra, ¿vale? Oye, dale un abrazo de mi parte a Cristiano, ¿eh? Dile que le va a quedar una casa que ni la de Beckham en Los Ángeles, coño. Sí. Venga, nos vemos mañana, en el palco. Venga, a la Madrid. Hasta luego. Vale. Estoy a tope, chaval. Julia, necesito que me firmes esto, ¿vale? Claro que sí, guapa. Oye, Juli, ¿tú crees que este es el mejor sitio para poner todo esto? Coño, claro. Esto es un clásico del marketing directo. Famoso llama a famosos. ¿A que sí, Laura? Vamos, o sea, si vieran los clientes... Bueno, y las clientas. Bueno, mi madre está loca con él. ¿Pero cómo es posible si no tiene nada que ver? Si tú eres arquitecto. ¿Qué? Esto transmite confianza, Manu. Es como si ya me conocieran. Lo que viene muy bien con las mamis cachondas que no le dan en casa lo suyo. Se separan. Les levantan el chalet, por supuesto. Necesitan una reforma y qué mejor que llamar a un ídolo de la adolescencia para que les haga el trabajito. Y si luego me las puedo poner a 4 patas en el nuevo dormitorio, mejor que mejor. A tu mamá no, Laura? A tu mamá no. Hasta luego. No. Si yo hubiera hecho como tú, yo hubiera asumido los cambios a tiempo, y hubiera invertido, y hubiera ahorrado, y no hubiera... Bueno, da igual. Me alegra que a ti te vaya bien. Manu, tú no te preocupes. Si a mí me va bien, a ti también, coño. Es solo un bache, lo superaremos. Bueno, y ahora, vamos. Venga. Venga, tira. ¿A qué está buena la niña? ¿Cuál? Laura. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde te has metido? Bueno, pues yo no he parado. No me puedo quejar. Entonces ahora te va bien. Al principio fue un poco duro, pero me va muy bien, la verdad. Sí. Perdona, se me olvidó. Voy. Ay, Manu. Felicidades. I'll always be with you. You are
Okay, this is living room, okay? The bathroom up and the room is up. You don't touch my books, okay? Book 9. Book 9. Hey, out. Hey, you. My point. Hey. Out. Hey. Bueno, ¿y si ahora eres guionista, mago o lo que sea que hagas? Te digo lo mismo que a Silke y a Anna Allen. ¿Por qué vuelves? ¿Por qué ahora? Yo nunca he dejado de ser actor, ni he dejado de prepararme. La culpa no es mía, es de los directores de casting que dejaron de llamarme. Por eso me tuve que reinventar. Pero yo lo voy a seguir intentando, hasta el final. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Me vas a desgastar la moqueta? Que quiero volver a actuar. Que lo he probado todo y no puedo más. Quiero sentirme actor otra vez. ¿Pero y lo de guionista? Tenemos que darle mucha más acción porque el público está esperando cosas nuevas. Ya hemos hecho talents, ya hemos hecho reality. Tenemos que inventar un género. Chicos, seré directo. Nos han cancelado. Así que si alguien tiene alguna idea, pues este es el momento de decirla. Pues yo, Rusty, tengo una idea. Yo tengo una idea. Tienes 5 segundos. Es un reality de abuelos abandonados en una gasolinera. Como una familia se va a Murcia y en el trayecto hacen una parada para que el abuelo mee. Entonces le roban la cartera y se piran a la playa sin él. Esto pasa siempre en gasolineras. Están llenas de viejos abandonados. Entonces, rollo Gran Hermano, rollo Gran Prix, soltamos una vaquilla, les vemos interactuar, amor entre octogenarios. ¿Con muchas cámaras? Sí. A mi despacho. Elige uno de estos. Los demás, chicos, recoger vuestras cosas. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Quique, tenemos otra reunión. Vamos. Eso te elegiría a ti, pero es que no das. No es lo mismo. Además, tampoco termina de salir nada con continuidad. Mira, Manu, hace 6 años que no trabajas. 3 que no nos llaman ni siquiera para hacer una prueba. Y no será porque no te presenta todo lo que sale. ¿Tú estás seguro? ¿Por qué no hablas con tu familia? ¿Seguro que ellos te pueden recolocar en algún sitio? Sí, lo harían. Pero es que yo quiero tener mi propia carrera. Por eso, en el trabajo, tú eres mi familia. Mira, Manu, te entiendo más de lo que crees. Te voy a contar algo que nunca le he contado a nadie. Pero yo también fui un actor infantil. Ya empiezas con tus tonterías, Villén. Te lo juro. Puedes llegar a ser una gran estrella, pero no puedo ser. Iba a hacer a Tito en Verano Azul. Villén, que lo menos tendrías 20 años cuando rodaron la serie. Claro. Porque le rebajaron la taza al personaje. Pero a mí me dijeron que en el casting me escogió personalmente Mercero. ¿Y qué pasó? ¿Qué te voy a contar? Las envidias, los enchufes. Al final solo pude rodar la cabecera. Ni siquiera me dejaron demostrar mi talento frente a la cámara. Con las ganas que tenía yo de decir mi primera frase. ¡Piraña! ¡No te comas mi bocadillo! ¿Alguna explicación te darían? Ninguna. Rollos, excusas. Que tartamudeaba mucho. Pero eso es porque era disléxico. Y claro, por aquel entonces esas cosas no tenían nombre. Te llamaban atontado y ya está. Diagnóstico tardío. Pero lo peor fue lo de la bici. Que me estaba pequeña. Yo lo dije, pero ni caso. Y bajando por esas cuestas no ves a qué hostia se ponía la bicicleta. Y claro, después de 12 tomas... Le cogí tal pánico a la puta cuesta que no podía silbar. Mira, ahora puedo. Un tramo. Al final dejé de actuar.
¿De qué te crees que tengo el ojo así? Yo antes lo tenía como tú. Villén, yo nunca tuve una segunda oportunidad. Consígueme un buen casting, pero uno bueno, nada de mierdas, un protagonista. Y si no consigo el trabajo, lo dejo. Bueno, ¿podemos empezar ya, por favor? No hace falta. Te conozco bien. Y ahora que sé que estás de vuelta, si surge algún secundario o algún capitular, diré que te llamen. Gracias por venir, ¿eh? ¿Qué? No, por favor. A ver, que me he preparado un protagonista. Que no he venido a mendigar nada. He dejado de hacer otras cosas por estar aquí. Por favor, déjame hacer la prueba. Mira, no te ofendas. Esto no es lo que era, ha cambiado muchísimo la profesión. Ahora buscamos caras nuevas continuamente. Y tú ya hace mucho tiempo que estás descubierto. Pues redescúbrame. ¡Hostias! Que hace más de 15 años que terminé la serie. Y yo siempre pensé que sería un punto y seguido, y no el final. Pues desde entonces hace ya más de 10 años que no me llaman para ninguna serie. Y más de 6 para ninguna película. Y a mis espaldas, miles de garitos de mierda donde he estado haciendo de mago, de monologuista, de yo que sé qué cojones, cualquier cosa, para seguir sintiéndome actor. Porque eso es lo que soy. Por mucha frustración que lleve encima, nací, soy y moriré actor. Y lo que hace falta aquí son directores de casting valientes, no mafiosos, que lo único que hacéis es colocar a vuestros colegas y no nos dejéis demostrar a los demás lo que todavía valemos. Oye, por favor, tranquilízate. Contrólate. Para. Pues redescúbrame. ¡Hostias! Que hace más de 15 años que terminé la serie. Y yo siempre pensé que sería un punto y seguido, y no el final. Pues desde entonces hace ya más de 10 años que no me llaman para ninguna serie. Y más de 6 para ninguna película. Ya... Hola. Gracias, pero no me quites años, que son 40. Sí, muy bien. Mucho trabajo, sí. Sí, les he visto. Y bien, les recogí en el colegio, fuimos a merendar y muy contentos. No hemos hablado. Que no te preocupes, que lo que tenga que ser será, ¿vale? No, que estoy bien. De verdad que estoy bien. No necesito nada. Vale. Venga, dale un beso a papá. Chao. Colegas, esa serie de los 90 que nos tuvo a todos así, en la tele, todos los lunes en el sofá, que era la única forma de unir a la familia, porque si no, madre de Dios. Era una serie juvenil, de esta que hay muchos adolescentes y todos son muy guapos, no sé por qué, no hay ningún gordo, ningún feo. Y se lían todos entre ellos y luego se dejan de liar y tiran el collar este del corazón que le regalaron y luego corren y luego van y luego hay un campamento y luego se lían en el campamento detrás de un arbusto, luego se dejan de liar. Muy guay. Pero lo que me gustaba a mí mucho, porque yo no tenía amigos y tenía que nutrir mi miseria humana con estas cosas, con dramas de fuera, era que el salseo iba detrás de la ficción y los actores entre ellos se liaban. Os he dicho ya que se liaban, porque se liaban. Entre Manu y Lara y Gil, que estaba ella ahí a dos bandas. Estaba yo living de verdad. Y de repente, el incidente. Dijeron, Manu fuera. Y yo, Manu fuera porque ese es el mejor personaje de todos. Los demás un poco extras, era él el que valía de verdad. Y yo, qué guay. El único personaje que vale. Y me dejáis aquí. Que mi única vida es esto, porque no tengo más. Y me destrocéis la vida a una pobre niña. Me parece fatal.
Y ahí le dejaron a Manu, como un muñeco con coma etílico. ¿Cuál es vuestra serie mamarracha favorita? ¿Cuál os gustaría ver? Dejadme en los comentarios. O no, da igual, no hace falta. Igual pongo un póster por aquí de Colegas, pero no sé. Adiós, pringados. Julián. Sí, que me tienes que ayudar. He tenido una idea.